Damas y caballeros, niños y niñas, seres de esta dimensión y del más allá, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta a la Vida. Esta semana va a ser un episodio especial. La señorita Leticia Soriano de México, curiosa por una mención que yo hice en el video anterior, me mandó una pregunta sobre las feromonas y sobre lo que ella quiere saber es cuál es la verdadera influencia de las feromonas en los seres humanos, su conducta, sentimientos, emociones, etc. Entonces, para este video he invitado a alguien que creo que sabe más del tema que yo. Aquí tenemos a Vivian, que es experta en obstetricia, reproducción y conducta reproductiva humana. Es decir, este video vamos a enfocarlo lo más posible en la parte humana de todo esto y la parte que compete a nuestra salud. Como una pequeña introducción, quisiera hacer primero una pequeña diferencia entre qué es una hormona y qué es una feromona. En palabras simples, todos estos son mensajeros químicos que funcionan dentro y fuera de nuestro cuerpo. En el caso de las hormonas, funcionan mayoritariamente dentro de nuestro cuerpo, para crear comunicación entre el cerebro y nuestros órganos, o viceversa, o entre nuestros órganos. Es decir, son reacciones en cadena, y cada vez que un órgano siente algún estímulo, le manda señales a los otros órganos y al cerebro para iniciar una respuesta. En cuanto a las feromonas, su función es más que nada fuera de nuestro cuerpo. Son literalmente mensajeros químicos que son mandados a veces a través del sudor, a través de la piel, a través de glándulas especiales y que tienen un montón de funciones en el reino animal, desde marcar territorio, enviar señales, enviar instrucciones, hasta lo que nosotros más conocemos que es la conducta de apareamiento o reproducción, es decir, indicar que alguien está listo para y atraer a la potencial pareja. Sin embargo, contrario a lo que muchos piensan, no todos los animales usan feromonas, sino solamente algunos. Y aquí viene la primera gran pregunta para mi amiga aquí presente. ¿Los humanos tenemos y usamos feromonas de manera natural o es solo un mito? Realmente se ha teorizado bastante sobre este tipo de interacción que se pueden generar con estas hormonas, ¿ya? Porque las feromonas, querámoslo o no, como tal como lo había explicado como modo de introducción, solamente tiene un efecto de generar una interacción o un cambio de comportamiento en el otro interespecies, ¿ya? A diferencia de las hormonas, que aun cuando sabemos de que pueden existir hormonas que tengan funciones endocrinas y exocrinas, dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, aún así necesitan de un medio para viajar y este medio es la sangre y el líquido intra o extracelular. Cosa que la feromona no, el medio en el que se transporta es a través de los líquidos externos que tenemos en nuestro ambiente o en el aire. Entonces eso significa que nosotros como seres humanos necesitamos receptores, en este caso sería el olfativo, necesitamos receptores que puedan recepcionar estas feromonas. Y aún así hay investigaciones que están muy poco desarrolladas, con una inversión o una cantidad, en cierta manera, de elementos de estudio que son muy bajos. Por ejemplo, pruebas clínicas en 21 personas, 15 personas, se han encontrado 8 estudios nada más y todos son más o menos con algunos errores de aplicación. Entonces, se puede hacer como un parámetro de que nosotros tenemos capacidades olfativas para poder detectar en algunas partes de nuestro órgano olfatorio que sí pueden detectar sutilmente cambios, elementos que pueden ser atractivos para nosotros y para otros no. Ya no está Pero realmente nosotros comprobado. no está, se podría decir que la ciencia no ha llegado a un consenso sobre que los seres humanos podamos producir feromonas, ¿ya? Más si producimos a través de la piel olores, o sea, tenemos nuestro propio aroma y esos son aceites que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo que podemos expeler de manera exocrina y eso el otro lo puede detectar. Pero nosotros somos considerados más como una especie, se podría decir, muy visual. Entonces, aunque tengamos evidencias, todo parece indicar que el ser humano sí puede detectar algunas sustancias que pueden favorecer la interacción y el relacionarme con el otro. Un ejemplo tan básico como, por ejemplo, habíamos hablado fuera de cámara, que es, por ejemplo, el tener el reflejo del asco, que es tan importante porque es un método de supervivencia que tenemos nosotros para poder evitar lo peligroso, el evitar lo que nos puede enfermar. Entonces, esa reacción tan primitiva hace que nosotros podemos vincularnos con el otro porque no lo vemos como una amenaza.
Eso es algo básico. Entonces, ese tipo de conductas que ya ha sido analizado por la psicología, se puede hacer una cruzada de estudios ahí, de psicología con biología, en el que sí, podríamos decir, el aroma es importante para poder generar relaciones y lazos afectivos humanos, pero el estudio es tan poco desarrollado con respecto a las feromonas que no podemos acreditar que realmente el ser humano pueda producirlas para que podamos interactuar entre nosotros. Igual el Palabras cerebro simples, humano es entonces, muy complejo. feromonas como tal no tenemos, aunque los olores sí ayudan, pero los olores son solamente un factor más de muchos factores. ¿Cuáles son los otros Muchísimos. factores importantes como para crear relaciones humanas de cualquier tipo? El visual, el primero. Nuestras experiencias previas también en la infancia, que pueden ser una buena base de cómo nosotros relacionarnos en nuestra vida adulta para poder generar lazos afectivos o relacionarnos con el otro también. Por lo general, el uso de los 5 sentidos activa la corteza prefrontal, que es donde nosotros con nuestros recuerdos también, donde tenemos nuestra memoria a largo plazo, y con eso asociarlo a sensaciones y eventos que sean placenteros, que sean positivos. Y al ser eventos positivos, te relacionas de manera más abierta, estás más dispuesto a la comunicación con el otro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de relacionarnos con una persona nueva también, dependiendo de nuestras experiencias previas, nuestras conductas también generadas en nuestra experiencia previa, cómo vamos desarrollando nuestra personalidad, cómo vamos gesticulando, cuál es nuestra conducta para poder estimular la observación también en el otro, de que no me vea como una amenaza, el olor, el tacto también, el hecho de que una persona, por ejemplo, tenga la piel como más sudada también, quizás eso te genera desagrado porque tú tuviste una experiencia desagradable con la piel sudada, por ejemplo. Todo eso promueve la interacción con el otro, porque te haces una idea, activas tu estado primitivo de poder ver si esta persona es una amenaza o no y si te sientes cómoda. O sea que Eso la primera es súper impresión sí importa. no es determinante, pero es importante para poder iniciar la interacción. Eso yo creo que es lo que hay que dejar como claro, Claro, para que la gente no llegue y dice, ay, no voy a encontrar pareja. o sea, en el fondo aquí los 5 sentidos sí importan, más o menos por igual. También importan tus experiencias pasadas e importa hasta cierto punto la primera impresión o el contexto. O sea, conocer a alguien en una fiesta es mucho más agradable y mucho más como útil que conocer a alguien en una situación desagradable. Claramente, porque te dejas en cierta manera una memoria, un recuerdo que después lo vas a asociar sí o sí a la otra persona. Obviamente no, por ejemplo, una fiesta, hay personas que encuentran o tienen buenos recuerdos de fiestas, pero por ejemplo hay otras personas que tienen buenos recuerdos, por ejemplo, una buena conversación en un café o un camino por el parque, y esas son experiencias agradables que hacen que después la interacción con el otro sea mucho más exitosa, tanto para ti como para el otro. Tenemos que hacer énfasis aquí de que las relaciones humanas son bidireccionales, no solamente lo que tú haces va a depender de que el otro te vea de manera atractiva y quiera relacionarse contigo, generar algún lazo afectivo, aunque sea laboral. También depende de lo que el otro también ve de ti y cómo el otro también se ve para ti. Todo es todo es comunicacional. Lo que tú tengas como herramientas sensitivas, también mentales, de personalidad, influyen mucho en cómo tú te vayas a relacionar con el otro y sus propias herramientas también, Es que que lo hacen atractivo para ti. cuando hablamos de lenguaje comunicacional, hablamos de muchas cosas. Hablamos del lenguaje corporal, hablamos de confianza en uno mismo, hablamos de lo que uno expresa a través de la vestimenta, hablamos hablamos del tono de la voz, hablamos de las experiencias previas de ambos, y si a eso además le sumamos el contexto, que es un contexto que debería ser de experiencia de confianza, sea lo que sea, eso obviamente va a ayudar. Por ahí leí en un estudio que el 27% de los matrimonios, en Europa por lo menos, se generaron en contexto de trabajo. O sea, el 27% de las parejas se conocieron trabajando. ¿Por qué? Porque es simplemente un lugar en el que tú acostumbras ir, en el que tú ves a la persona todos los días y en el que a la larga o a mediano plazo se va a generar una confianza sí o sí. Igual, adicionando a ese tipo de cosas, también tenemos el constructo social, que eso es súper importante. ¿Cómo vemos que, por ejemplo,
la cara, la voz, el atractivo, el aroma, todo eso está asociado a una idea social de lo que puede ser masculino y lo que puede ser femenino. Eso también es súper importante. Y eso se lleva a la cotidianidad. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, el hecho de que tú asocies el olor a vainilla, estoy hablando así en general, que tú asocies al olor a vainilla y que quede mejor en la piel de una mujer el olor a vainilla, pero el olor a vainilla no queda bien en el olor de un hombre. Y eso también determina el mercado, porque el mercado te vende perfumería y feromonas, también sintéticas, así, en el que te dice que con eso vas a aumentar tu masculinidad y tu feminidad, y es porque hay una imagen social que te dice de lo que es femenino y de lo que es masculino, y A tú lo eso tomas quería como llegar. propio. A eso quería llegar, que justamente en el mercado nos vende montones de perfumes, aceites, jabones, champús, desodorantes y hasta velitas afrodisíacas supuestamente. Y muchos de estos dicen tal cual que traen feromonas. Entonces, ¿cuánto de esto es real y cuánto de esto es puro marketing? Mira, mucho se ha hablado sobre este tema realmente en la actualidad. Yo he encontrado muchos artículos y también artículos de opinión también que han hablado sobre la aparición de estos productos comerciales que aseguran que están compuestos de feromonas y se venden supuestamente, como te había mencionado, para aumentar el atractivo de la persona y estimular la atracción. En otras palabras, aquí la feromona está siendo mercantilizada por un solo objetivo, que es también una necesidad humana, que es el tener el primer acercamiento con alguien con una connotación sexual, con una connotación erótica, en un contexto erótico, O sea, en un contexto de conquista. es que si de verdad hubiera como una fórmula mágica para eso, todo el mundo ya estaría ocupando feromonas hace rato. Sí, se venden supuestamente para esto, pero no tenemos ningún tipo de evidencia que respalde lo que promueve el marketing de estos productos realmente. Así que la ciencia va a seguir descubriendo muchas curiosidades sobre las feromonas. Posiblemente va a haber todavía grupos de personas que se animen a hacer estudios clínicos con respecto a esto, pero todavía seguimos sin descifrar mecanismos ocultos realmente de cómo funciona. Porque, por ejemplo, se han hecho investigaciones de laboratorio con ratones, por ejemplo, en el que utilizan una hormona, feromona, que se le conoce como, creo que el ESP1, que hace que incremente la agresividad de los ratones cuando están expuestos a este tipo de feromona, y por otro lado, en las hembras incrementa la actividad sexual. Sí, es curioso. Al inicio esta investigación hizo que empezaran todos a buscar a través del cuerpo de las personas en dónde se podría ver dentro de nuestras secreciones algo que potencie la actividad sexual o el atractivo sexual en el otro. En otras palabras, que incite a, tal como lo que hace la función feromonal. ¿Se ha podido crear ¿Sí? alguna hormona sintética que funcione en seres humanos? O sea, hormonas O- sintéticas ¿Hormona o se feromona? han podido hacer, pero feromonas, a ver, sí se ha hecho. El problema de decir que sean como feromonas Ujú. sintéticas es porque están también basados en una estructura de una hormona, ¿entiendes? Sí, son muy parecidas, casi homólogas. En el caso, por ejemplo, de las mujeres y en los hombres, se ha encontrado estudios en el que se hacen pruebas de feromonas con algunos componentes que podemos encontrar en las secreciones vaginales de la mujer, como las copulinas, ¿ya? ¿Mm? Que son ácidos grasos. Y se supone que al usarlo, incrementa los niveles de testosterona en los hombres. Ya. Entonces hace que los hombres cuando ven a esa mujer, al estar con un mayor nivel de testosterona, tienen una mayor inclinación a relacionarse con la gente. Y como eres tú la de la que tiene esa concentración de ácidos grasos con ese aroma que Ujú. te hace atractiva, el hombre tiene mayor inclinación a relacionarse contigo. O sea, es un ¿Por truco qué? muy Porque indirecto de todos modos. sí, es demasiado como ambiguo si te das Claro, es cuenta, muy rebuscado. porque todos sabemos, en sexología todos sabemos de que el aumento de la testosterona hace que aumente el deseo sexual, haya un incremento del interés de actividades sexuales.
Ujú. Así como también un incremento también de gastar energía, y por eso los hombres que van al gimnasio también pueden producir más testosterona y se sienten mejor, y ahí empieza la cascada de hormonas y de neurotransmisores que te hacen sentir bien. Entonces, como mencionaba, igual es como complicado. Otro, por ejemplo, se ha logrado hacer como de un sintetizar en cierta manera, de manera sintética, la androstenona, creo que se ¿Ya? dice, androstenona. Y esos son componentes que tenemos hombres y mujeres y que se relacionan mucho con la transformación esteroides Ujú. para que estos puedan transformarse o en testosterona o en estrógeno, ¿ya? Ya. Entonces, eso lo sintetizan y se pueden inhalar, y eso se transforman también en aceites y se ponen dentro de estos productos de perfumería, de velas y todo ese tipo. Se supone que te hace más sensible y te genera una interacción que te hace ver más atractiva. Otro producto sintético que también he logrado como encontrar es la alfa-androstenona también, que también es la misma variante, participa también en la conversión de la testosterona y el estrógeno. Y se utiliza mucho como para ver este efecto de feromonas en los ensayos clínicos. Eso es lo que yo más he encontrado, así como tratando de buscar algo que valide la feromona y el mercado. Pero como te decía, yo en lo personal encontré solamente 5 estudios y tienen algunas fallas de ejecución. El cerebro humano es tan complejo que en realidad, aun cuando tengamos este mercado gigantesco que trata de avalar la funcionalidad de las feromonas, sigue siendo ambiguo. Porque una cosa es que te atraiga y otra cosa es que realmente quieras iniciar algún tipo de actividad sexual con la otra persona. De todas las recetas que tú me dices, ninguna de ellas realmente te hace a ti más atractivo, sino que todas hacen que la otra gente esté más abierta, la otra gente tal vez esté más dispuesta, pero nada más, eso es todo. Da la sensación de que las feromonas lo que hace es que te ponen en el radar, así a grandes rasgos. Y si tú lo piensas hasta de todo el reino animal, eso realmente es lo que hace una feromona. La feromona, incluso para poder detectar el peligro también o detectar los signos de estrés de otro animal, Ujú. este animal por estresado expele una feromona y el otro lo siente y sabe que está estresado. O sea que en el Cuando mejor de los si casos, una feromona sintética lo que va a ser hacerte destacar un poco del resto, y sería. Ahora, Ujú. el chiste de la frase o de la frase típica de puedo oler el miedo viene por lo general por este estado observacional que se tienen entre las especies, Claro, de que pueden detectar a través de esta hormona el estrés del otro. Pero en el ser claro. humano no pasa eso, tú no puedes oler el miedo, pero sí puedes observar conductas, Ujú. puedes escuchar cambios en el tono vocal, puedes ver microexpresiones, conductas corporales, Ujú. y hasta puedes sudar más quizás también si sientes miedo. Entonces, hay muchos más elementos porque el cerebro humano puede detectar muchos más elementos para poder interactuar con el otro. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí una feromona natural o sintética aquí para poder entablar algún tipo de relación humana? Está súper difícil. Opiniones muy contrapuestas en realidad es este tema, muy contrapuestas. Y muchos estudios han demostrado que físicamente, aunque tengamos una reacción inicial, de manera en cómo nosotros podemos actuar con el sexo contrario de manera inconsciente, hay otros y muchos factores que van a influir que nos sintamos atraídos por otra persona o no, hasta rechazarla. Está- Y como todos somos únicos y diferentes, estos productos no van a funcionar en todas las personas de la misma manera. Como no a todos les hace bien el paracetamol, como no a todos les hace bien el ibuprofeno, así. O sea, en resumen, podemos decir que no existe ninguna comprobación de que los seres humanos realmente produzcamos feromonas como lo hacen los animales para sus diversas ocupaciones. En resumen, los humanos somos mucho más complejos para relacionarnos entre nosotros. Tenemos muchos más factores visuales, auditivos, conductuales, lenguaje corporal, el contexto en el que estamos, factores psicológicos también. Y también podemos decir que en resumen, aunque nos vendan muchas cosas en el mercado, no existen realmente estudios así validados que digan que esto es así, esto funciona. De que hay hormonas sintéticas que sirven para dentro de nuestro cuerpo, tal vez para estimular crecimiento, sí, eso hay. Pero de que hayan feromonas que nos hagan más atractivos, no, nadie te lo puede asegurar.
Eso sería como... La gente tiene, la gente tiene que entender de que es súper importante que se conozca también cómo funciona el sistema olfatorio, por lo menos nosotros como seres humanos. Los estímulos quimiosensoriales que nosotros podamos detectar en el sistema olfativo, ¿ya? Se puede diferenciar en tres sistemas, ¿ya? Que está el olfativo normal, que es general, el vomeronasal y el trigeminal, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que se active uno de los tres, ¿ya? Depende de la calidad del estímulo olfatorio. Por ejemplo, el olor a vainilla, que vamos a tomar el mismo ejemplo del olor a vainilla anterior, ¿ya? Puede ser detectado por el sistema olfatorio, ¿ya? Claro. Pero una feromona o un olor específico que sea indetectable, que sea muy chiquitito, pero que no es como a simple vista que el sistema olfatorio lo pueda detectar, ahí activa el vomeronasal, que se supone que ese es el que detecta a las feromonas, se supone, ¿ya? Y cuando es un olor que es irritante como por ejemplo el olor a mentolatum, ¿ya? Se activa el sistema trigeminal, ¿ya? Entonces, ¿eso qué es lo que nos está diciendo del cerebro humano? Que el cerebro humano puede detectar de manera consciente como inconsciente olores y genera una reacción, un cambio en la conducta. Por eso mismo el universo científico tampoco puede desacreditar la existencia de feromonas, pero no puede garantizarte que realmente exista en el ser humano que nosotros de manera natural expelamos feromonas. Eso es súper interesante, se está viendo cómo funciona nuestro mecanismo olfatorio. Ahora, las feromonas, como son componentes muy volátiles y sí participan en algunas especies para la atracción sexual entre macho y hembra, en algunas especies, no va a garantizar en cierta manera de que tu atracción sexual como humano sea la misma que la otra persona con la que tú quieres tener relaciones sexuales. Así de subjetivo es. ¿Por qué? Porque el tema del comportamiento humano es muy multifactorial. Así como la sexualidad es muy multifactorial e individual también, cada uno con sus propias experiencias y su propio empoderamiento sexual también. Lo mismo pasa también con cómo nosotros asociamos aromas como algo agradable, algo placentero que me permite abrirme a la experiencia, que me permite entablar una relación con otro. Volviendo al tema de los perfumes y haciendo hincapié de que realmente si quieren utilizar las feromonas, la gente en realidad, con estos perfumes, la sociedad moderna en cierta manera acostumbra siempre a la aplicación del perfume. Súper importante eso también. Eso es una construcción social, es súper importante. Y no están entendiendo por qué lo están haciendo, por qué están utilizando el perfume. Es porque, querámoslo o no, la industria de la perfumería está empeñada en la búsqueda de este perfume que produzca un mayor efecto sobre el efecto opuesto como el planteado por la sociedad. Es factible en realidad a grandes rasgos concluir que la atracción sexual entra por los ojos. Hay muchos estudios que acreditan eso. Pero para que ocurra la química entre la gente, para poder relacionarnos, la responsabilidad les corresponde netamente a cómo nosotros nos desarrollamos a nivel interpersonal e intrapersonal. Somos un cúmulo de multifactores y tenemos que ser conscientes de cuáles son esas multifactorialidades que nos hacen únicos y diferentes para poder nosotros relacionarnos afectivamente y saludablemente con el sexo opuesto, con quien tú quieras realmente amar. Ya. Pero aún si para ti, a nivel personal, es determinante el aroma del otro para poder entablar una relación afectiva con el otro, reconócelo, convérsalo para que tú puedas jugar entonces con los aromas. Feromonas no vas a ver, pero comportamientos y comunicaciones sí. Entonces eso es lo único que nos permite realmente entablar comunicación con el otro o una relación afectiva con el otro. Perfecto. Feromonas no vamos a ver. Creo que a mí me queda por lo menos bastante claro. Entonces, bueno, esperamos haber respondido a la pregunta de todos los puntos de vista posibles, tanto humanos como sociales, como industriales, como de mercado, como de estereotipos que se pueden romper, de hecho, porque tal como dice mi amiga aquí, es muy subjetivo y todos somos diferentes. Y bueno, niños, este es un tema muy interesante y cada vez que me lleguen temas más relacionados con salud o con el cuerpo humano, aquí va a estar mi amiga Vivian para responder sus preguntas. Así que, siempre a tu disposición, Álvaro. gracias. Así que,
Si tienen más preguntas, no olviden mandarlas por las redes sociales que van a aparecer en algún lugar de esta pantalla. Y nos vemos la próxima semana. Y si no nos volvemos a ver porque nos puede investigar el mercado de los perfumes, yo les digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego, Vivian. Igualmente. Chao, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti y gracias por ver.